y fiel servidor de Cristo. Mi amado condoulos, pudiéramos decir en el griego, con esclavo, mi amado coesclavo, pudiéramos decir. La pregunta es si nosotros nos vemos así como siervos de Cristo, si verdaderamente nos vemos como esclavos de Cristo. Pablo lo llama amado, consiervo. La pregunta para ti y para mí es: ¿cuándo fue la última vez que llamaste a uno de tus compañeros amado consiervo? ¿O estás mirando quizás a tu compañero como un rival? Pablo no ve rivalidad en este hombre. Pablo ve a un hombre que está al mismo nivel que él. No, yo soy el apóstol tal, el ungido más cual, y a mí no hay quien se me acerque porque me va a robar la unción. Que hoy en día se da mucho eso, pero Pablo lo mira como igual, como un consiervo, y lo llama amado. Pablo lo describe como un fiel servidor de Cristo. Hermanos, si hay algo que es importante en el ministerio, es la fidelidad. La fidelidad en medio de la adversidad, de la oposición, de las barreras, de todo lo que venga. Fiel, ser fiel. Y la fidelidad significa que tenemos que invertir en vidas. En vidas. El conocimiento que usted está adquiriendo, lo que usted está aprendiendo, es para invertirlo en la vida de una persona o de muchas personas. Y al hacer eso, haciendo eso, entonces nos mostramos fieles a Dios. En la parábola de los talentos, Jesús lo expresó de esta manera. Él dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hazte la pregunta esta mañana: ¿soy un fiel servidor del Señor? ¿Alguien me pudiera describir a mí como un fiel servidor del Señor? Quizás como seminarista tú pienses que no tiene mucho valor lo que tú puedes aportar ahora en esta etapa de tu vida, pero déjeme decirle que hay mucho que usted puede dar, hay mucho que usted puede invertir en una persona, en muchas personas, hay mucho que usted puede ofrecerle a la iglesia local. Y como decía anteriormente, a veces tienes la aspiración de que tú vas a ser pastor o copastor o pastor de jóvenes en la PIB satélite o en otra mega iglesia que pueda existir por ahí. Pero quizás Dios, en vez de darte a PIB satélite, te da una iglesia como le dio a Pablo la iglesia a los Corintios. Hermanos, si hay una iglesia que es capaz de sacarle las canas a uno y caerse todo el cabello que uno tiene en la cabeza, es una iglesia como a los Corintios. Sin embargo, Pablo se refiere a ellos, a los santos que están en Corintios. Imagínense eso. Pablo está tratando de corregir todo tipo de pecado cuando escribe a los Corintios. Algunos teólogos han dicho que escribió hasta 4 cartas, que 2 de ellas se perdieron. Imagínense si Dios le da una iglesita así como le dio al apóstol Pablo. Prepárese, porque a lo mejor
Usted salga de aquí y vaya a pastorear una iglesia así. Pero recuerde que en medio de todo lo que se pueda presentar ahí hay un remanente fiel que el Señor ha ganado para sí mismo con su sangre preciosa en la cruz. No pierda eso de vista. Y esté preparado para eso. Porque si Dios le da una iglesita así, entonces usted va a tener mucha agua que beber. Va a tener mucho que hacer ahí con esa iglesia. Y quizás eso es lo que algunos de nosotros necesitemos. Iglesias así para pulirnos, para sacar el brillo de nosotros. Porque de lo contrario, llegamos al ministerio pensando que nos los merecemos todo. Al final de los días de Pablo, recuerden, en 2 de Timoteo, al final, dice Pablo que todos lo habían abandonado. Oiga cómo termina el apóstol Pablo. ¿Cuál es el fin del apóstol Pablo? Todo el mundo me ha abandonado. Tráeme el abrigo, tráeme los pergaminos, tráeme los libros, pero aquí se fue todo el mundo. El único que está conmigo es Lucas. Imagínense el fin que nos espera a muchos de nosotros en el ministerio. Hay que estar preparado para eso. Pero ese apóstol Pablo es el que escribe en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba preparado para el ministerio. Pablo dice en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo tenía su mirada puesta en Cristo. Pablo tenía su mirada puesta en lo eterno. Pablo no tenía la mirada puesta en lo terrenal, como muchos de nosotros la tenemos puesta. Otra cosa que podemos ver acerca de este hombre, Epafras, es un hombre que rinde cuentas. Dice en el versículo 8, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Este era un hombre que no tenía reserva en ir y rendirle cuentas al apóstol Pablo. Y note que Pablo está a punto de corregir todo lo que está sucediendo en la iglesia, pero Pablo también, y podemos aprender esa lección, comienza con elogios acerca de los hermanos que están en Colosas, para después corregir todo lo que está sucediendo ahí. Es una buena práctica de nosotros también, porque a veces somos muy buenos para entrarle a bibliazo por la cabeza a la gente. Somos buenos para eso. Pero note que Pablo señala todas las cosas buenas que habían en aquellos hermanos allí en Colosas, de las cuales Epafras le había informado. Ahora vamos al capítulo 4, versículo 12 al 13. Y dice ahí, también hablando de Epafras, dice Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Primero, note que el apóstol Pablo dice que era uno de vosotros. Y probablemente
era el pastor de la iglesia ahí en Colosa, pero es uno de vosotros. Note que no dice, es el ungido, es el apóstol, es uno de vosotros, uno más, un siervo de Jesucristo. Hermanos, recuerde eso, tenga eso presente. Usted es un siervo, una sierva de Cristo. Somos siervos de Cristo, somos dulos, esclavos de Cristo. Hazte esa pregunta esta mañana. Verdaderamente, cuando hablen de mí, pueden decir que soy un siervo de Cristo. Aparte de eso, vemos que Epafras era un hombre de oración, versículo 12 ahí. Se esfuerza intensamente. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo de su oración? Ahí lo vemos, para que estéis firmes, perfectos, completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Eso nos recuerda a lo que Pablo escribió en Romanos 12, del 1 al 2. No os conforméis, dice en el 2, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No os conforméis a este mundo. Hermanos, cuánta tendencia tenemos nosotros a conformarnos a este mundo, a tomar la forma del mundo. Evite eso. Epafras pedía en su oración que ellos estuvieran completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pregúntele a Dios cuál es la voluntad de Él para su vida. No trate de torcerle el brazo a Dios con lo que usted quiere para que Él se una a usted con todo lo que usted ha pensado. No, Señor, ¿cuál es tu voluntad? A veces en las oraciones nuestras nosotros queremos torcerle el brazo a Dios. Pero la voluntad de Dios es el deseo de Epafras, el deseo de Pablo, el deseo de Cristo. ¿Recuerdan a Cristo en Getsemaní, agonizando? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, si está entre tus planes, si está entre tus propósitos, pero que se haga tu voluntad, Señor. Se haga la voluntad de cada uno de nosotros, del Señor. Epafras era un hombre de amor y compromiso. Note lo que dice ahí en el versículo 13. Porque soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y Hierápolis. Tiene profundo interés, tiene profundo amor por ustedes, es un pastor, pero no se limita solamente a la iglesia de Colosa, sino hay dos iglesias más en las cuales él está involucrado en el trabajo. A veces nosotros se nos hace una carga, una sola iglesia, y nos quejamos. Y decimos, wow, ¿sabe qué? Usted tiene mucho que dar, usted tiene mucho conocimiento adquirido para limitarlo a una sola iglesia. Busque dar, busque servir, busque involucrarse en otros lugares. Y a veces pensamos
que no tenemos mucho que dar, que no somos capaces. Una vez leí una carta que supuestamente es, a modo de ilustrar, una carta que supuestamente, ustedes saben que hoy en día se estila mucho las consultoras, ¿no? Usted tiene una empresa, contrata a alguien que venga y le haga una consulta acerca de cualquier asunto que pueda darse ahí. Entonces a alguien se le ocurrió hacer una carta acerca de los discípulos del Señor. Yo se la voy a leer para que usted quizás se anime si está pensando que no tiene mucho que dar, Dice así la consultora, escribiéndole a Jesús. La carta está dirigida a Jesús de la consultora Jordania. Dice: después de haber estudiado con detenimiento los perfiles de estas pruebas y las cualidades de su equipo, le damos nuestra humilde opinión. Dice, ellas revelan lo siguiente: a la mayoría de su equipo le falta educación y aptitudes de trabajo en equipo, hablando de los discípulos. En nuestra opinión, ellos no tienen un concepto claro de lo que es su trabajo. Pedro es emocionalmente inestable. Andrés no tiene aptitud de líder. Juan no defiende los intereses de la compañía. Tomás socava la moral del grupo. Es nuestra responsabilidad informarle que Mateo está en la lista negra de rentas internas. Jacobo tiene inclinación a la depresión, y de los demás, ¿para qué hablar de eso? Dice, en nuestra opinión, solamente hay uno en el equipo que consideramos que tiene gran potencial, posee cualidades de líder, se relaciona bien con la gente, es ambicioso, es hombre de negocio, de manera que le recomendamos a Judas Iscariote para que sea su mano derecha. Así lucía el equipo de Jesús. Así era el equipo de Jesús. Muchos de nosotros nos parecemos a algunos de estos que estaban y eran parte del equipo de Jesús. Y muchos de nosotros quizás nos parecemos a Epafras, o quizás no estamos ahí. Me gusta como Pablo lo describe ya por última vez en el versículo 23 de Filemón. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. Compañero de prisión, algunos han dicho que quizás es que Epafras estaba ya preso con Pablo, pero otros, que es quizás por la que se inclinan la mayoría, han dicho que era un prisionero de Cristo. Lo que se refiere Pablo es que era un prisionero de Cristo. La pregunta es, para cada uno de nosotros, ¿qué somos? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? ¿Queremos la fama o queremos ser caracterizados o descritos como describe el apóstol Pablo a este siervo, este consiervo, prisionero de Cristo? ¿Eres un prisionero de Cristo? ¿Eres un siervo de Cristo? ¿Eres un esclavo de Cristo? Al final de tus días, ¿qué va a decir la gente de ti? Pero no solamente qué va a decir la gente de ti,
¿qué le podrás decir tú al Señor de todo corazón? Pudiéramos nosotros repetir las palabras de Jesucristo en Juan 17:4, al final ya de su ministerio. Mire cómo Cristo lo dice. Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Podremos decir nosotros al final de nuestros días, yo te he glorificado en la tierra, así como lo dijo Jesús, y he terminado la obra que me diste que hiciera. Dios quiera que cada uno de nosotros, cada uno que Dios nos ha llamado al ministerio, que Dios nos ha llamado a prepararnos para el ministerio, que pudiéramos repetir las palabras de Cristo y que otros pudieran describirnos como el apóstol Pablo describe a Epafras. Hermanos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta